para que podamos. Bueno, no sé si todavía ya dejamos de compartir pantalla. Bueno, hoy jueves 13 de mayo, este año que esperamos sea de la esperanza para todos con la vacunación y ojalá que disminuya mucho estos contagios, mm, pues realmente tengamos la gran posibilidad de retornar nuevamente a nuestras vidas personales, aunque todos sabemos que después de esto creo que no va a haber nuevamente vida normal y creo que nos dará unos profundos cambios a cada una de nuestras formas de ver el mundo y de todo. Hoy vamos a compartir esta charla mensual, al igual que todas las demás meses, eh, con un expositor que nos va a desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con la historia de Envigado en diferentes épocas, ¿cierto? Que es Juan Pablo Díez de la Corporación CIPAD, que nos va a mostrar lo que han encontrado en el tramo 2A de la obra de MetroPlus, en toda lo que es el trayecto que corresponde, ¿no? Eh, Nos alegra bastante que estén aquí y vamos a empezar a escuchar la charla de Juan Pablo, que ya, pues, los que no lo conocen, pues es un profesional que ya tiene amplia experiencia acá. También hizo rescate en arqueológicos en el tramo 2B, también ha compartido en el Consejo Municipal todo ese tipo de hallazgos y de importancia, ¿no? Y creo que es muy interesante y ahora que está también el concejal de Balsate acá, que es el presidente de la Comisión de Patrimonio, para que realmente con los nuevos cambios administrativos que hizo el alcalde, con la Secretaría de Cultura y la Dirección de Patrimonio, pues se le dé mucho más el valor a, a lo que nos corresponde, que es el patrimonio cultural, material e inmaterial. Bueno, los dejo con Juan Pablo para que empecemos la charla. Gracias. Bueno, Edgar, muchas gracias a ti y al Centro de Historia de Envigado por esta invitación. Saludar muy cordialmente pues, a todas las personas que nos acompañan, un buen público. Estamos ya cerca de 25 personas, entre ellos funcionarios públicos, el honorable concejal Leo Alzate, algunos familiares que invité y quisieron asistir también pues, a esta presentación y muchos amigos y colegas de todas estas luchas y trabajos con la ciencia. Silvana, Adolfo, bueno, hay bastantes amigos ahí conectados que también son investigadores. Básicamente lo que vamos a tratar de ver, y digo a tratar es porque esto es un tema bastante complejo, largo. Este proyecto en particular tiene unos hallazgos maravillosos, pues yo me atrevería a decir que un poco fuera de serie. Entonces es difícil que creer que en una charla vamos a abarcarlo todo, pero trataré de ser lo más sucinto posible y motivador, que ese es el ejercicio de estos eventos, que sean motivadores para la comunidad. Lo que vamos a ver es patrimonio de todos. Recordemos que en Colombia todos los bienes de carácter o de naturaleza arqueológica son patrimonio de la nación. O sea, esto no es del Estado, esto es de todos los colombianos, pero efectiva y principalmente es de los envigadeños porque son hallazgos relacionados con este importante proyecto que es MetroPlus Tramo 2A, sobre la carrera 43A entre San Marcos y la calle 39 Sur, o lo que conocemos como la vía de Guanteros, donde está el parquecito del Dorado. Entonces, vamos a, como les decía, pues voy a tratar de ser un poco sucinto. La idea es que las preguntas las apunten por ahí a un ladito y las hagamos al final para tratar de mantener una línea con la exposición y pues bueno, espero que les guste bastante y que esto sirva para la reflexión de todo lo que se sigue en adelante en el municipio, en términos de obras, de infraestructura y lo que implica que sigamos recuperando este patrimonio. Aquí arranco, esto es simplemente la imagen pues, institucional, MetroPlus, que es la empresa conformada por los municipios para el desarrollo de estos proyectos en el Valle de la Urrá, la alcaldía y el Ministerio del Transporte que aportan recursos y el consorcio Gaico-ISA que fue el ejecutor de las obras de este tramo. Ya Corporación CIPA,
que somos la organización contratista para esta investigación, la cual yo lidero pues, y represento legalmente, y que somos vigías del patrimonio. Aquí me detengo en algo muy importante, pues es también difícil en una imagen colocar todo un equipo de trabajo, pues yo soy el ponente y el director de esta investigación, pero quiero contarles que aquí trabajaron cerca de 14 arqueólogos, 4 historiadores y una cantidad de ayudantes y auxiliares y otras disciplinas y otras profesiones que van a ver a lo largo de la presentación. O sea, esto no es un proyecto esto no es una investigación de una persona, esto es una investigación de un equipo de trabajo amplio que nos ha tomado o nos tomó 3 años de campo y llevamos 2 años de laboratorio. O sea, es una investigación que va para 5 años, esperamos entregar en el mes de agosto. Obviamente ahí no está contado pues el tiempo de la pandemia, estoy hablando de tiempos efectivos, 3 años de campo y 2 años de laboratorio. Eh, Creo que las imágenes no están rodando, por lo que veo, tengo la imagen como congelada, bueno, ahora sí están rodando. Entonces les decía, estaba hablando de esta imagen. Edgar, ¿me confirmas por favor que están rodando? Sí, sí está presentándose. Listo. Vale, perfecto. Ahora sí. Entonces, precisamente para hablar de esta vía o de este sector de lo que es la carrera 43, ahorita Edgar estabas hablando la 43A, bueno, y que a la altura de la iglesia de San Marcos está la 43 y la 43A, ahí se bifurca. Ahorita estabas hablando precisamente de que esto antes era la calle 11 o era conocido como la 11, y tiene una estrecha relación con el sector de Medellín, a la altura del Poblado. Es importante recordar que, o para quienes no tienen esta información, allí fue el resguardo de San Lorenzo de Aburrá, primer resguardo indígena creado en el Valle de la Aburrá, y desde allí se desprende pues una serie de acontecimientos de tipo histórico que a su vez están ligados a todo lo que fue la vida prehispánica en estas tierras. Lo que hoy vemos como parte del trazado efectivamente pues ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Aquí hay una serie de mapas, como pueden ver aquí, este mapa es de la Villa de la Candelaria, perdón, del sector del Poblado, y ya desde esta época tan temprana como 1675 se habla del camino al sur. Si ven aquí la crucecita, esta es la iglesia, o lo que sería la iglesia del Poblado, que para esa época era una capilla, y este camino al sur pues es el que vendría a conectar con Envigado, que como les decía ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, pero tiene una estrecha relación con lo que hoy es la carrera 43A. Ese no Posteriormente, es el Poblado, es el centro de Medellín. perdón, sí, es correcto, es la Villa de la Candelaria, ese es el mapa de la Villa de la Candelaria. Qué pena que aquí se me devolvió la imagen, es correcto. Villa de Nuestra Señora de la Candelaria y la iglesia central. Gracias por la aclaración. Bueno, sigo acá. Entonces, esto es una serie pues, de cartografías que han sido producto de otras investigaciones que se retoman en esta simplemente para hacer un contexto de lo que es esta vía y la importancia que tiene para Envigado. También sobre la vía que estamos estudiando y que, como decía Edgar ahora, recientemente que inicia el tramo 2B de Metroplus, también hace parte pues, de estos contextos arqueológicos. Sobre esa vía también tenemos unos vestigios relacionados con el tranvía que llegaba al parque, y que en los hallazgos van a ver ahora, pues hay algunos restos de estos elementos que fueron documentados. Les decía que la vía ha cambiado mucho, pues nosotros tenemos un trazado hoy muy lineal, de cierta manera, mientras que el camino originalmente pues era un poco más curvo, tenía distintas ramas, pero básicamente vamos a trabajar en unos contextos arqueológicos e históricos que están relacionados con este camino. Aquí para hacer una idea de lo que fueron los hallazgos arqueológicos, esto es una especie de tabla resumen, digamos que es importante ver pues a lo largo de la tabla la variedad de materiales en los que están construidos los elementos, y sobre todo es muy relevante al final esta cifra de 23.418 elementos. Esa es la cantidad de objetos de valor arqueológico que fueron recuperados en la investigación. Es una cifra muy alta para un proyecto que se desarrolla en un contexto totalmente construido, o un contexto pues totalmente urbano, con vías y con viviendas existentes, pero ahorita vamos a ver por qué, o sea, por qué fue posible que todo esto se conservara.
Entonces vamos a empezar a ver unas imágenes ya efectivamente del trabajo de campo que empiezan a explicar eso. Entonces, normalmente, digamos que la expectativa que todo el mundo tenía, y cuando digo todo el mundo me refiero pues como a la parte administrativa, el municipio, Metroplus, es que fuera poco probable tener hallazgos en estas obras debido a que eran un espacio totalmente construido por la vía y las viviendas. Sin embargo, las excavaciones nos dejaron ver que hay una característica muy particular que se ha desarrollado en Envigado, sobre todo en este sector, a partir del desarrollo del marco de la plaza, y es que los suelos eran removidos y jalados hacia los extremos, especialmente hacia el extremo occidental. Efectivamente, para seguir el nivel de la pendiente, pues es más fácil empujar la tierra hacia la dirección de la pendiente que jalarla hacia arriba. Entonces, en la mayoría del trazado prácticamente, todos los suelos que llamamos nosotros originales o los suelos antiguos de ocupación humana antigua, van a estar como estas fotos, que son unos suelos negros, generalmente de color oscuro, van a estar tapados o sepultados con unas capas de material mezclado, de suelos revueltos, sobre los cuales se desarrolló la ciudad que conocemos hoy. Y eso fue lo que permitió precisamente la conservación de la mayoría de las evidencias arqueológicas que fueron halladas, que fundamentalmente, y pues no sé si en la reunión haya alguien que sea ingeniero, pero hemos aprendido de los ingenieros que hoy, por temas técnicos y normativos, hay que retirar los suelos orgánicos y construir sobre suelos de mayor firmeza, pero para esta época, y estoy hablando desde el periodo finales de la colonia, inicios de la República y hasta mediados del siglo XIX, del siglo XX, perdón, eso no era pues precisamente algo que se hiciera con regularidad en las construcciones. Simplemente se aplanaba un poco el terreno y se hacían los cimientos de las casas, y en el caso de las vías pues bastaba con nivelar el terreno y apisonarlo un poco. Y eso lo podemos decir porque encontramos varias capas sucesivas de asfalto, incluso de las vías antiguas, de las pavimentaciones antiguas, perdón, de esta vía, que tenían una base de 5 o 6 centímetros nada más, y esa base generalmente estaba sobre estos suelos orgánicos sepultados. Aquí podemos ver otro ejemplo donde el suelo se conserva totalmente a pesar de que hay construcciones modernas encima. Y aquí empezamos a ver un poco algunos de los elementos que hacen parte entonces de los hallazgos que se empiezan a presentar. Insisto, estos hallazgos se dan después de retirar la capa asfáltica sobre la cual era la rodadura tradicional de los vehículos, y la base granular de esa capa asfáltica, que pues, en algunos puntos estaba moderna, un poco más moderna, y era más gruesa, hasta de 30 centímetros, pero por lo general se pudo evidenciar que era una base bastante antigua y que no tenía esa profundidad y que había sido construida literalmente sobre el terreno natural. Esta es una de las piezas insignias de la excavación, porque es una vasija que no es indígena. Esto es una vasija del periodo republicano, es una pieza en forma de embudo. La posición en la que fue hallada es la posición de uso, efectivamente, y es una pieza que, acorde a la bibliografía que hemos podido documentar, ya que pues, es básicamente la primera vez que este tipo de piezas se halla en un contexto arqueológico, para el caso del Valle de la Burrá por lo menos. Lo que se ha logrado documentar de ella habla de una pieza que sirve como filtro de agua. Ella acá en la parte baja tiene un orificio, y lo que se presume es que estaba con distintas capas de arenas, carbón y seguramente algunas fibras vegetales, y servía para limpiar el agua. A esta vasija la acompañaban en el contexto algunos fragmentos como los que ven aquí en la margen derecha, que hablan de la famosa losa vidriada en colores verdes, azules, y también hay pues unas losas europeas, unas losas importadas, y esto nos permite referenciar que se trata de una pieza y un contexto arqueológico asociado al periodo republicano. Asimismo, se encontraron distintas construcciones en piedra que, por el tipo la forma en la que estaban construidas, la ausencia de materiales aglutinantes como cemento, y también la profundidad en algunos casos, pues efectivamente hablan de estructuras relacionadas con periodos como colonia, república, y algunas de ellas incluso del periodo prehispánico.
Las famosas acequias, que esto fue bastante frecuente y pues muchos habitantes del sector las alcanzaron a ver porque son estructuras muy grandes y cada que encontrábamos una pues efectivamente era totalmente visible. Ahora, tampoco había ningún interés en taparlas para que no las vieran, por el contrario, el objetivo era que esto fuera visible a los ojos de la comunidad. Y aquí pueden ver la carpeta asfáltica, la base granular, incluso el geotextil sobre el cual está la base, y literalmente debajo del geotextil solo hay 5 centímetros de suelo antes de llegar al techo o la cúspide, en este caso pues de esta acequia, que es construida techo y paredes en piedra y base en atanor. Las acequias son básicamente los sistemas de redes húmedas de la época. Esto se conoce desde el periodo colonial y republicano. Se sabe de acequias indígenas, pero en este caso no fueron encontradas en este tramo, y son las conducciones de agua, algunas de agua potable, otras de aguas negras. Esta, por ejemplo, es de lo que llamamos, o lo que hoy se llama la calle 36 Sur, que es la que conecta con el pasaje peatonal del Éxito, y es bastante grande si la comparamos con esta. Es una acequia muy superficial y pequeña. Este tipo de acequia es para conducción de agua potable, mientras que esta, por la forma, el tamaño y la profundidad a la que está, efectivamente lleva las aguas sucias de la ciudad en un periodo bastante antiguo, como les decía. También hay otras excepciones como esta, que es una acequia donde el techo no es plano, el techo es una bóveda en arco de carpanelo medio punto en adobe macizo, bastante importante. Este es uno de los hallazgos también insignia de este periodo. Desafortunadamente estas estructuras no se podían dejar en el sitio. Cuando algunas acequias estaban a una profundidad que no afectaba el desarrollo de las obras, pues fueron cubiertas y protegidas y dejadas en el sitio, pero la mayoría hubo que retirarlas porque si no, pues la obra las hubiera afectado. Esta está en la calle 38 Sur. Aquí hay una imagen con la que quiero mostrarles algo, ya voy a hacer un acercamiento de ella, y porque supongo que muchos estarán preguntando, bueno, ¿y las quitaron y qué hicieron con ellas? Desafortunadamente no hay en el momento, o no hubo en el momento, recursos de parte del municipio para hacer una exposición de algunas, porque salieron cerca de 50 acequias, pues tampoco hay un espacio donde ponerlas todas, pero esperamos que más adelante se puedan escoger 2, 3 o 4 acequias y hacer una especie de monumentos públicos con ellas en lugares de interés cultural. Por el momento están en el Parque de la Fecundidad, reposan allí. Eso se llama, estas son las acequias, eso se llama un enterramiento controlado. Es un enterramiento donde hay unas condiciones en la excavación y en los materiales que se usan para proteger de alguna manera estos elementos. Pues igual llevan entre 100 y 200 años bajo tierra, tampoco necesitan pues unas condiciones demasiado especiales, pero sí un tratamiento que permita que se conserven y que se puedan recuperar en el momento que sea necesario para hacer una exposición, como les digo. Aquí vemos ya el croquis de lo que es la obra, y todos estos punticos que ustedes empiezan a ver, pues yo sé que hay en la pantalla, de pronto no los van a ver muy grandes, pero todos los punticos que hay en el croquis son las distintas acequias que fueron encontradas a lo largo de todo el trazado entre la calle 21 Sur y la calle 39 Sur. Perdón, entre la calle 31 y la 39. Aquí vemos, aquí este punto fue básicamente el más álgido, entre la calle 35 y la 37, donde se encontró la mayor concentración de estas estructuras de todo tipo, de todo tipo, forma, tamaño y profundidad. Básicamente es una red, o es la red hídrica, perdón, hídrica no, la red de drenajes y acueductos de esta época para esta zona del municipio. Algunos de ellos, incluso en el trabajo que hizo el equipo de historiadores, liderado precisamente por Edgar, encontraron mapas que conectan estas redes con la zona central, cercana a la iglesia, y hasta arriba, hasta el hospital, donde estaba una de las bocatomas que surtía estos acueductos. Bueno, aquí básicamente ven un render 3D de una de estas acequias, la de la calle 38. Esto es para ilustrar simplemente parte de lo que se puede hacer
con algunos de los elementos patrimoniales, y es renderizarlos e imprimirlos en 3D. Esto es una impresión en un polímero plástico y sirven como maquetas para exposiciones y para trabajo pedagógico en los colegios. Fundamental para explicar el funcionamiento de estas estructuras y para poner en valor las mismas. En el Parque de la Fecundidad, muchos se acordarán de la familia Ángel. Ellos vivían en una casa bastante antigua, que si bien no estaba pues con una declaración de bien de interés cultural, por lo menos la técnica de construcción y las materias primas sí ameritaban un tratamiento de tipo arqueológico. Entonces la casa no fue demolida con maquinaria, sino que se le hizo lo que llamamos una ingeniería inversa, una deconstrucción desde el punto de vista arqueológico, para poder documentar la forma, los materiales, las técnicas. Se hicieron hallazgos bastante importantes como este, por ejemplo, que es un bloque de gran tamaño que debería estar en la zona más baja, y aquí pues el proceso constructivo está un poco invertido. Tenemos los bloques más pequeños abajo y los bloques más grandes encima. No es frecuente encontrar esto, realmente, pues tampoco es muy frecuente hacer este tipo de estudios en las tapias, entonces quizás por eso no haya mucha bibliografía al respecto, pero esto permitió escribir un poco frente a este tipo de técnicas constructivas. Para sorpresa de muchos, esperábamos encontrar debajo de la casa, precisamente porque este tipo de construcciones pues no genera unas afectaciones del suelo muy fuertes. Entonces se encontraron los diversos niveles de estructuras de pisos, que arrancaban desde los pisos en concreto hasta los pisos en baldosa y distintos tipos de empedrado. Algunos de ellos no eran realmente piso, eran una especie de cimientos, se le conoce como entresuelo, que es para evitar que el suelo con el tiempo empiece a presentar hundimientos, pero es una estructura bastante interesante, pues que genera también la posibilidad de un estudio arquitectónico bien importante de estas técnicas y materiales. La casa fue posible documentarla hasta aproximadamente 120 años, y eso permitió pues entender precisamente la distribución de las materias primas y de los elementos construidos en ellas. Con este espacio muchos se preguntarán, porque hoy es un espacio que está bastante feo, es un espacio que no tiene paisajismo, no se le ha hecho paisajismo porque la alcaldía ha aprobado este diseño que ven acá. Es un render inicial pues de cómo quedaría el espacio. La propuesta es hacer una especie de museo al aire libre o museo in situ, donde mediante unas plataformas con vidrio templado translúcido será posible caminar y ver estos cimientos y partes de las estructuras de los distintos pisos que componían la casa, a una especie pues de lugar o de espacio cultural de tipo museográfico. Esto prontamente será pues iniciado en su construcción, y vemos como algunas imágenes de cómo quedaría este espacio, que a la vez se vuelve un punto de referencia también para el tema turístico y cultural en el municipio. Pues permite que sea un punto de visita obligada de alguna manera para turistas y para instituciones educativas en recorridos culturales. Bueno, ahí paro un momento el tema, digamos, de este periodo más reciente, y vamos a devolvernos un poco en el tiempo. Vamos a hablar de esa parte prehispánica, que arranca básicamente con esto. Este fue el detonante. Este es el primer hallazgo entre la calle 23 Sur y la calle 24. Si miran aquí en el costado izquierdo de la imagen, se ven los llenos de la vía, los llenos actuales, y al quitar básicamente la carpeta asfáltica y quitar esos llenos de la base estructural, pues empiezan a salir estos suelos negros, que era lo que les mostraba en las fotos al inicio, y esos suelos negros, pues ya hay unas técnicas de arqueología que son bien conocidas, que se conocen como prospección manual, que son estos pequeños huecos donde uno excava y hace un análisis del suelo y de los contenidos que hay en el suelo a nivel de materiales culturales, y puede determinar si hay un potencial para tener hallazgos. Efectivamente, pues se determinó como positivo, y a partir de ahí se procedió a montar estas pitas, que lo habrán visto ustedes en documentales o en películas, o quienes hayan tenido la posibilidad de estar cerca a estas excavaciones cuando se hicieron. Estas cuadrículas es para dividir el espacio en metros cuadrados, y eso permite la localización y el dibujo de los elementos que son encontrados.
Entonces se inicia pues esta excavación en este espacio, y en la medida que se va profundizando la excavación, se va ampliando la necesidad también de excavar todo el entorno. La excavación inicial fue este pedazo que ven aquí en naranja, pero los resultados de la misma obligaron a excavar el resto. Ahorita van a ver por qué. Dentro de la excavación inicial, uno de los primeros hallazgos, aparte de que durante toda la excavación salían cantidad de materiales fragmentados de cerámica, de loza, de vidrio, de distintas materias primas, uno de los hallazgos importantes fue este canal que se ve acá. Es un canal para conducción de aguas del periodo republicano. Sabemos de qué periodo es por la forma, la técnica de construcción y porque todo el piso estaba adoquinado en teja y en pedazos de ladrillo. Y más abajo, otro nivel, en esa misma excavación, pueden observar acá este pequeño orificio, muy cerca al canal, por cierto, cosa que nos sorprendió. Ese pequeño orificio que ven ahí, se los voy a mostrar en un dibujo, corresponde a esta figura, que es oficialmente el primer enterramiento indígena de origen prehispánico, aproximadamente 2000 años de antigüedad, que se encontró en el proyecto. Al final se encontraron 8, este es el primero, ahorita vamos a ver los otros 7, pero entonces miren qué importante lo que nos muestra esta imagen, que era lo que les decía. Tenemos la base, la carpeta de rodadura, o lo que llamamos la vía, la base granular sobre la cual está construida. Inmediatamente tenemos el suelo orgánico, que al empezar a excavarlo, pues lo que arroja es una cantidad de material fragmentado. Técnicamente se puede decir que la basura que ellos dejaban, porque efectivamente es eso, los fragmentos de cerámica, los fragmentos de loza, pues es la basura que dejan los grupos humanos cuando están habitando un territorio, y al bajar esa capa orgánica se empiezan a encontrar unos tonos de suelo un poco más claros mezclados con amarillo, y esos tonos de suelo son los que permiten encontrar ya este tipo de estructuras que no se van a ver acá en el suelo orgánico, porque ese es el suelo de vivienda, de ocupación. Van a estar por debajo de ese nivel, que es difícil encontrarlos, pues finalmente para eso es la experiencia de los arqueólogos en este tipo de procesos. Este es el enterramiento. Como lo pueden ver ahí, es una pieza en cerámica. Esta es la vasija, y tiene tapa, que la tapa es en sí otra vasija, en algunas ocasiones diseñada específicamente para servir de tapa, como en este caso, y este es el enterramiento pues in situ cuando fue encontrado, que estaba tapado, estaba cubierto en su parte superior por esta roca, que en el lenguaje de nuestros abuelos es lo que llaman la piedra de la mazamorra o el lavadero, porque le ven esta concavidad y efectivamente la usan para eso, pero en el lenguaje arqueológico esto se conoce como un metate, y la funcionalidad que tiene es lo mismo. La concavidad de la roca es para poder estar moliendo, o se genera por estar macerando elementos de consumo generalmente vegetal. Entonces esta roca estaba boca abajo cubriendo el pozo donde estaba enterrada esta vasija. Y ya no se han hecho esperar, ya hemos escuchado todas las historias que ustedes quieran. De hecho, en otras obras de infraestructura donde hemos estado, hemos dado con trabajadores que nos dicen, cuando uno le pregunta, bueno, usted va a ser el ayudante en esta obra, muy bien, ¿y dónde ha trabajado usted antes? Ya nos pasó hace poco que un trabajador en Medellín nos dijo, yo vengo de trabajar en el tramo de Metroplus 2A en Envigado, y allá sí sacaron oro como un berraco. Oiga, eso hasta para votar. Todos esos ingenieros por eso dejaron la obra tirada, porque se fueron a repartirse en el oro que sacaron, se fueron ricos todos. Ese tipo de comentarios va a ser imposible que no se generen en una cultura como la nuestra, que es una cultura que tiene una amplia tradición y unas grandes raíces en el tema de la guaquería en nuestros abuelos. De hecho, hubo momentos en la historia donde la guaquería era un oficio, de eso se ganaba la vida mucha gente. Entonces pues claro, es entendible que se preste para eso. Ahora van a ver en las imágenes cuáles son los contenidos reales de estas vasijas, que básicamente son entierros humanos. Yo siempre pongo un ejemplo, y es, piensen en 1000 años, dentro de 1000 años, un arqueólogo encuentre uno de los cementerios nuestros, y de justamente con las bóvedas donde están todas las cajas cenizarias,
no va a decir que lo que encontró fue puras cajitas llenas de oro, sino que son cajitas llenas de cenizas, de restos cremados. En este caso es exactamente lo mismo, solo que son de hace 2000 años atrás. Bueno, voy a pasar acá. Esta foto es muy bonita porque permite explicar o sustentar por qué es necesario hacer arqueología en las obras que se desarrollan dentro de la ciudad. Si ustedes ven donde están los palitos rojos, que muchos estarán preguntando, pero ¿por qué esos palitos están en todas las fotos y qué significan? Eso se llama una escala fotográfica. Cada color son 10 centímetros, entonces lo que te permite es que la foto por sí sola no te muestra el tamaño de los elementos, pero al tener la escala fotográfica representada en esos palitos, pues tú puedes hacerte una idea de qué tamaño es lo que tiene la pieza que se está mostrando. Entonces, decía que esta foto es maravillosa porque esto que se ve encerrado acá, en esta parte, es un enterramiento prehispánico, es una vasija indígena con restos óseos humanos cremados en su interior. Y si ustedes miran el contorno, todo este suelo está revuelto acá. Aquí está la línea del gas, esta es la línea de energía. Miren dónde está un poste, aquí está el semáforo y todo este relleno grande que hay aquí es el alcantarillado principal que baja y pasa por un lado del enterramiento prehispánico. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 obras de infraestructura que se hicieron a lo largo del tiempo estuvieron a punto de encontrar el enterramiento y seguramente lo hubieran dañado, creyendo que estaba lleno de oro, y por fortuna pues se salvó a esas 5, no se salvó ya a la de Metroplus, pero en este caso se logró recuperar y documentar para un estudio científico que finalmente habla de la historia del territorio, en este caso del municipio de Envigado. Bueno, estas son imágenes de la excavación. Cada una de estas torticas, como se les suele llamar, es un rasgo que tiene en su interior pues, contenidos que hasta el momento de la foto son desconocidos porque precisamente se va excavando en los lados de los rasgos para poder entender cómo se distribuyen y cómo se componen los mismos, y después de que se termina de excavar en los laterales, pues ya se excava el rasgo como tal en su interior. Al empezar a excavar algunos de estos rasgos, afloran este tipo de materiales, como pueden ver, fragmentos de, esto es un asa es como decir la oreja del pocillo, en este caso es la oreja o el asa de una vasija en forma de plato, que a su vez tiene una forma bastante particular que está documentada en la arqueología como una asa zoomorfa, o sea, en forma de animal. Eso es lo que significa la palabra zoomorfa. Sin embargo, es una zoomorfa ya en un nivel de abstracción muy fuerte, no podemos identificar qué tipo de animal es. Y algo muy importante, fragmentos de cerámica como este que ven acá, que tiene una impresión de cestería en la base, lo que implica que la cerámica, estando fresca, aún sin quemar, fue puesta o fue reposada sobre una cestería. Digamos que lo realmente importante para la investigación acá es que como son materiales orgánicos, pues la cerámica se conserva, aquí la tenemos, tiene 2000 años y la pudimos encontrar, pero los materiales orgánicos no, o sea, no sabemos cómo era la forma del canasto, y poder encontrarlo impreso en la cerámica, pues es la posibilidad de analizar el tipo de tejido y el tipo de planta usada, porque quedan hasta las huellitas de la hoja con la que se hizo el tejido, con la diferencia de que es un tejido, estás analizando un tejido que tiene 2000 años de antigüedad. O sea, esto es uno de los hallazgos más importantes, a pesar de que es un fragmento de cerámica que no es una vasija completa, pero es uno de los hallazgos más importantes porque solo desde un fragmento tienes la posibilidad de hacer una cantidad de análisis que van más allá de lo arqueológico. Aquí tienes, un biólogo puede analizar el tipo de planta que se usó, un biólogo, un forestal, una persona que trabaje en etnografía y antropología e incluso historia, puede analizar el tipo de tejido. Las comunidades indígenas vivas actualmente podrían decir cómo se llama ese tejido, o peor aún, o bueno, peor no, discúlpenme, o mejor aún, podría decirse, si se llega a la conclusión en una investigación, que es un tipo de tejido que no se conoce. Es un hallazgo más maravilloso todavía. Esto es igual. Miren este ejemplo. Este es otro de los enterramientos, ya hemos visto varios de los 8. Miren este ejemplo, cómo este enterramiento se logra salvar a pesar de que tiene la tubería de redes eléctricas que le pasa literalmente a 5 centímetros. Usted mete la mano acá, cuando estábamos en la excavación, no metía la mano
y sentía el tubo por un lado de la mano y sentía el cuerpo de la vasija por el otro. Eso fue sorprendente que esta pieza se hubiera logrado conservar en tan buenas condiciones. No estaba guaqueada, no estaba alterada, ya está quebrada por el paso del tiempo, pero la vasija no fue hallada cuando pusieron el tubo, no la vieron, digamos, no interpretaron el contexto del suelo y por fortuna se salvó. Aquí estamos, ¿recuerdan el canal que les mostraba en la excavación cuadrada con la que se inició todo el proceso de los hallazgos? Es este el canal. Y una vez pues, terminada la documentación del canal y del enterramiento indígena que estaba a un costado del mismo, pues hay que desmontar el canal, o sea, hay que excavarlo, quitarlo literalmente, pues por un lado por los temas constructivos de la obra y por otro lado porque finalmente la arqueología pues lo que hace es deconstruir esa historia que la tierra va mostrando y debe llegar hasta lo que llamamos los arqueólogos el horizonte culturalmente estéril. ¿Qué significa eso? Hasta un momento en el que usted en la planta de la excavación diga de aquí para abajo no ha estado el ser humano, no ha hecho ninguna intervención. Y miren lo importante de ese componente metodológico de la arqueología. Al quitar el canal, debajo del canal, recuerden que es republicano o del periodo republicano, debajo del canal, miren lo que había. Debajo del canal teníamos otro enterramiento de una vasija, la más pequeña que salió pues en este contexto arqueológico, también con restos humanos cremados en su interior. Y ahorita les cuento un poco de esos restos, pues, quiénes son básicamente o qué fue lo que encontramos a nivel de los restos óseos. Pero miren la importancia de llegar hasta el último nivel de la excavación. Esta es una foto con dron de ese sector. Aquí estaba la vasija a la que le pasaba el tubo por un costado. Esta excavación, para que se ubiquen, hablando en términos de la carrera 43A, esta excavación es, aquí junto al tubo está la calle 33B Sur, y aquí en este costado está la calle 34 Sur. O sea, estamos hablando después de la bomba de Texaco, que uno va subiendo a la bomba cuando viene de la iglesia y uno llega como a un altico, en ese altico precisamente que va entre la 23 y la 38, en la 38 vuelve y cae, ese altico es el punto álgido donde se encontraron básicamente la mayor cantidad de elementos arqueológicos en esta obra. Aquí ven otra imagen, esta es en la calle 34 Sur, después de quitar la carpeta asfáltica y la base granular, nuevamente aparece todo el suelo orgánico lleno de material arqueológico y aquí ven los rasgos de los hallazgos principales y pues se excavó también este sector. Aquí ven otro hallazgo, se muestra en distintas fotos a lo largo de esta diapositiva para ilustrarles. En esta de acá abajo se ve un poco mejor que esta manchita negra que ven aquí, ese es el hallazgo y esta es la tubería de alcantarillado y esta es la tubería de alcantarillado. O sea, nuevamente tenemos un hallazgo arqueológico en la mitad de dos tuberías grandes que estuvieron a punto de destruirlas. Y es esto, básicamente miren los tubos amarillos acá que le pasan por un lado, incluso esta excavación de este tubo alcanza a cortar un pedazo del rasgo, del hallazgo, sin embargo no alcanza a dañarlo, escasamente lo toca, y al interior del rasgo pues básicamente lo que se va a ver es otro de los enterramientos. Este es otro de los enterramientos, ahora lo vamos a ver reconstruido. Este es en la 33B Sur, costado oriental, al frente de Servientrega. Lo mismo, en la instalación del alcantarillado principal aparece un rasgo y al excavarlo pues empieza a mostrar que se trata de un enterramiento. De todos los enterramientos hallados en esta investigación, este es el más complejo. Es el de mayor tamaño y el de mayor complejidad. En este enterramiento encontramos los restos de una mujer aproximadamente de 35 años de edad, y pues nos atrevemos a decir que el tipo de enterramiento y los elementos culturales que tenía, lo que llamamos el ajuar, que vuelvo, insisto, no es nada de valor comercial, ni siquiera hay piezas de orfebrería, es un ajuar compuesto de elementos hechos en cerámica y en piedra, pero que aún así son muy importantes, pues técnicamente para la arqueología son muy importantes. Nos permiten plantear que se trata de una persona importante en esta sociedad. O sea, es un enterramiento con unas características que se ve que fue hecho con una carga simbólica bastante importante. Entonces hay un metate
la famosa piedra pues de macerar, y debajo de esa roca pues hay una vasija grande colapsada, y al quitar la vasija aparecen dos orificios. En uno hay tres piedras en forma de fogón, con evidente uso, con evidencias de haber sido sometidas a fuego, y en el otro orificio, que es este pequeñito que vemos acá, estaba todos los restos óseos dispuestos de manera organizada. Vuelvo, insisto, como cuando nosotros en nuestras prácticas culturales mortuorias vamos y hacemos la inhumación del cuerpo y lo meten en una bolsita y después de la bolsita lo meten en una cripta. Aquí sucedió algo muy similar. El cuerpo fue cremado y después fue dispuesto en este pequeño orificio, que para que se hagan una idea, veo que en esta foto aquí se alcanza a ver la escala de este, que tiene más o menos 25 centímetros de diámetro, donde estaban las piedras, que es este. No está la foto con la escala del pequeño, el pequeño tiene 10 centímetros. O sea, piensen en un orificio de 10 centímetros de diámetro y ahí metieron todos los restos óseos. De hecho, la profundidad era de 60 centímetros, había que meter toda la mano para poder alcanzar los restos óseos del enterramiento. Y de pronto alguien se estará preguntando, ¿y para qué sacan eso? ¿Por qué no lo dejan ahí quietecito si eso es un entierro? Precisamente lo sacamos porque la construcción de la vía lo dañaría. Y pues ya suficiente daño, digamos, hacemos al sacarlo desde el punto de vista simbólico, porque pues nadie quiere que perturben los muertos, pero cuando se trata de proyectos de infraestructura, pues no es posible decir que es mejor dañarlo con la máquina a rescatarlo e investigarlo desde el punto de vista científico. Entonces, por eso nos atrevemos a llegar al nivel de sacar por completo estos elementos para evitar que sean destruidos. Aquí nuevamente unas imágenes con dron en las que se pueden apreciar estas acumulaciones de piedra, que en realidad son cimientos de construcciones antiguas. Sobre esta vía a lo largo del tiempo han habido cantidad de construcciones, algunas de ellas tipo posada, para los arrieros, y pues aquí vemos parte de esas ruinas o de las estructuras que componían estas viviendas. Voy a pasar acá un poco rápido, esto simplemente es para ilustrar ese componente del trabajo. Listo, después de todo esto viene una etapa que es lo que llamamos laboratorio, y que pues, digamos es el corazón, es el alma de todo ese trabajo de campo arduo de recuperar estos elementos, y es darle sentido, ponerlos a hablar, y en eso consiste básicamente el laboratorio. Entonces, algunas de las etapas que vamos a ver, pues son algunas de las que se hacen. Hay muchas más, les decía al principio que es imposible en una presentación mostrar todo, pero aquí vemos, por ejemplo, lo que se llama la microexcavación, o sea, las vasijas cuando son halladas en el trabajo de campo, y de pronto esto también se lo estaban preguntando, las vasijas no son excavadas en el sitio, o sea, la vasija no se destapa y se excava a ver qué tiene por dentro, no. Eso es un proceso que se hace posteriormente en el laboratorio, por muchas razones. La primera o la principal, porque se requieren unos controles más drásticos a los que se puede tener en campo para que las muestras o los contenidos de la vasija no se contaminen. Insisto en que los arqueólogos como científicos buscamos es una información que nos permita entender de qué se trata el hallazgo. No buscamos ver si dentro de la vasija hay piezas de oro, monedas de oro. Ese no es el objetivo de la arqueología. De pronto hay una persona que tiene el micrófono abierto y se está escuchando un eco. Le agradezco a Edgar si lo silencia, porfa, para que no se escuche. Entonces, ese es uno de los motivos, y diría que el principal, y es que se requieren unas condiciones de control, y por eso se hace preferiblemente en el laboratorio. Adicional a eso, se toman unas muestras, como pueden ver en estas imágenes, mientras se va haciendo la excavación de la vasija, que también se hace como la excavación de campo por niveles controlados, y esos niveles controlados de la excavación interna de la vasija permiten, como ven en esta foto, tomar unas pequeñas muestras, y cuando digo pequeñas, créanme, estamos hablando de 1 gramo, en peso 1 gramo, en tamaño, pues esto no tiene 1 centímetro cuadrado, este raspado de carbón, que son las que posteriormente nos van a permitir obtener la antigüedad bajo la famosa técnica que quizás hayan escuchado mencionar de carbono 14,
que es un análisis especializado que permite entender la antigüedad de los objetos que tienen una base orgánica, o sea, que son elementos que tuvieron una vida biológica como seres humanos, el hueso, la madera carbonizada de las plantas o también los restos óseos de los animales. Después el suelo de esas vasijas, a pesar de ser excavado de manera manual, también es sometido a un tamizaje, o sea, a un colado en seco y en algunas ocasiones a un colado en húmedo, porque resulta que dentro de los suelos muchas veces quedan unos pequeños fragmentos de restos óseos que son incluso en algunos casos menores a 1 centímetro y que hacen parte pues, en primera instancia son parte de un ser humano como restos óseos y en segunda instancia pues son elementos fundamentales para el análisis. Al excavar una vasija en su interior y poder identificar la cantidad, tipo, forma, tamaño de restos óseos, pues es posible también entender si en la vasija hay 1, 2 o más personas enterradas y si es un adulto, si es un joven, si es un niño. Por fortuna, digamos, en esta investigación, en varias de las vasijas fue posible lograr identificar si se trataban de adultos o niños, y en algunos casos fue posible identificar el género. Básicamente en la investigación tenemos hasta el momento 2 adultos y 4 niños, 4 infantes. Aquí ven algunas de las falanges de la mano. Esto es de un adulto. Voy a pasar pues, a otro tema, otro tipo de hallazgos. Estas son herramientas en piedra, algunas de las herramientas en piedra que se observan en el microscopio para poder ver las huellas de uso. Aquí pueden ver, esto es una imagen ampliada de microscopio y pueden ver estas formas como unas montañitas. Esos son digamos, los dientes o las evidencias, las huellas que quedan al usar la herramienta para raspar o para golpear o para cortar distintos tipos de materiales. Seguidamente se procesan los suelos, ya por aquí vamos entrando en la recta final pues, de la exposición, y quiero que entendamos una cosa, que seguramente muchos están preguntando, hombre, pero si es necesario llegar hasta ese nivel de detalle, si vale la pena hacer todo eso, cuánto valió toda esa investigación, esa plata se hubiera podido invertir en otras cosas, que son preguntas que está bien que nos las hagamos y nos las han hecho en muchos lugares, pero déjenme decirles que es como si dijéramos que para qué invertir en cultura cuando hacemos un acto artístico. A algunos les gustará la música, a otros la danza, a otros el teatro. Esto también hace parte de la cultura. El municipio debe invertir en esto y sobre todo porque son elementos que se recuperan en campo, que eso tiene unos costos recuperarlos en campo, porque hay que cumplir una normatividad que nos pide proteger el patrimonio arqueológico e histórico de todos los colombianos. Entonces no tiene sentido que usted haga como municipio, haga esas inversiones en campo y enseguida llegue y guarde todo en una bodega porque no hay nada que mostrar. Los elementos por sí solos, como salen de campo, no dicen absolutamente nada. Desafortunadamente, muchos de los museos están llenos de vasijas que cuando la gente va a verlas, le preguntan al del museo, ay, esta vasija tan bonita, ¿qué? Ah, la trajo un señor que la encontró en una huaca. No hay nada más que decir, desafortunadamente, porque no provienen de investigaciones arqueológicas. En este caso tenemos la posibilidad de haber hecho la investigación y por eso les decía, esta etapa de laboratorio es necesario, es fundamental que sea de este nivel de rigor, porque es la que va a permitir contar de verdad una historia cuando estos materiales lleguen a la Sala Museo Arqueológica de Envigado, al MAE. Bueno, te voy a pasar acá. Esto es un análisis de pH, o sea, el nivel de acidez de los suelos. Aquí tenemos un análisis de ácidos grasos. Es importante, vamos a ver 5 tipos de análisis y al final les cuento pues para qué se hacen los 5 tipos. Estos análisis son marcadores o indicadores químicos que hay en el suelo y que perduran por miles de años y lo que nos permiten entender es qué pasaba ahí. Porque también hay otra cosa y es que listo, entonces encontramos 8 vasijas, 8 enterramientos, 23.000 fragmentos de cerámica y va a llegar el día que alguien le pregunte a uno, ¿y qué era eso? ¿Qué implica o qué significan los 8 enterramientos y los 23.000 pedazos de cerámica?
Para eso, uno de los elementos, uno de los análisis, porque se pueden hacer muchos de distinto tipo, uno de los análisis es este de química, que permite entender qué pasaba en ese sitio hace 2000 años a partir de las huellas químicas que deja la actividad humana en el suelo y que perduran por mucho tiempo. Entonces les decía, tenemos ácidos grasos, se hicieron análisis de pH, se hicieron análisis de ácidos proteicos. Los ácidos grasos y los ácidos proteicos, por ejemplo, son sustancias que quedan impregnadas en el suelo luego de la preparación de alimentos, luego del desprece de animales producto de la caza, cuando estamos en un área que fue utilizada para la cocina, entonces esos elementos quedan ahí impregnados en el suelo. Los fosfatos, que también tienen una relación directa con la descomposición de los materiales orgánicos producto de actividad humana. Los carbohidratos, que son azúcares, grasas, lípidos, también producto de procesamiento en este caso, principalmente de elementos vegetales, de origen vegetal. Y esto empieza a arrojar una serie de mapas, que es lo que ven acá, una distribución de colores. Los colores más fuertes dicen que hay una alta concentración de eso, los más tenues dicen que pues, hay una menor concentración, entonces aquí ven que hay ácidos grasos, hay ácidos proteicos, hay carbohidratos, en menor medida los carbohidratos, hay un alto nivel de fosfatos, perdón, estaba devolviendo, y hay una amplia distribución de la acidez del suelo, hay unos valores elevados en algunos puntos. Esta información enseguida se complementa con esta otra, este es el análisis de polen. Para ponerlo en palabras más claras, el análisis de polen básicamente es lo que nos dice, si el análisis anterior nos dice que ahí prepararon alimentos, con el análisis de polen buscamos entender cuáles, qué tipo de alimentos, qué tipo de plantas. Entonces hay una serie o una gama de hallazgos que se hicieron en el proyecto, donde básicamente lo que muestra es que hay evidencias de fogatas, evidencias del tratamiento de plantas para el consumo, de vegetación abierta, o sea, no de bosque, sino vegetación de pastos bajos, de rastrojos, de plantas de zonas húmedas, plantas cultivadas, y esto lo que va permitiendo es configurar lo que les decía hace un rato, ¿para qué nos sirven los 23.000 fragmentos de cerámica y los 8 enterramientos? Para, mezclados con estos análisis especializados, poder entender algo que les voy a mostrar en una imagen enseguida. Aquí hay algunos de los resultados de carbono 14, se van a datar, se han datado 3 de los 8 enterramientos y se va a datar otro más a lo largo de todos los hallazgos para comprender un poco la distribución temporal y cultural de este hallazgo general. Este tiene 1570, pues uno de los hallazgos tiene 1570 años antes del presente, otro tiene 1560 y otro 1610. Falta uno, como les digo, y básicamente esto lo que nos dice es que el hallazgo corresponde a los grupos humanos que vivieron en este sector de lo que hoy es Envigado entre el siglo I de la era cristiana y el siglo III de la era cristiana, o sea, entre el año 1 y el año 300 de nuestra era. Y miren, aquí esta gráfica es para mostrar un poco a lo que queremos llegar con todos esos análisis o lo que estamos tratando de entender, si ese es el hallazgo, y es lo siguiente: todos los punticos rojos que ustedes ven y algunos azulitos o morados son la distribución de los materiales arqueológicos, o sea, los fragmentos de cerámica, las herramientas de piedra. Algunos de los círculos que ven aquí por fuera, como estos, son enterramientos, son algunos de los enterramientos, y lo que tenemos encerrado en un círculo verde que atraviesa otros círculos más pequeños es lo que consideramos huellas de poste, y este sería el interior de una vivienda. Entonces, la suma o la mezcla, la superposición de capas entre la distribución de los materiales arqueológicos, la distribución de los enterramientos y la distribución de los marcadores químicos, de los 5 tipos de análisis químicos que les mostraba que se hicieron, nos dan a entender o nos están planteando la posibilidad de que tenemos evidencias de una vivienda indígena de hace cerca de 2000 años que vendría a tener una forma circular
Esto ya ha sido documentado en otras investigaciones en el Valle de la Burrada, eso nos sirve de base para apoyarnos en esto, pero hasta el momento pues no se tenía este tipo de hallazgos en contextos urbanos. Esto es uno de los plus o uno de los elementos relevantes y a resaltar en este caso para el Valle de la Burrada y para el municipio de Envigado, y es que esto, digamos, si uno se va para La Romera, para el Romeral, para Las Palmas, en el caso de Envigado, para el Escobero, el Chinguí, bueno, etcétera, en zonas que aún no estén construidas, pues uno diría, sería muy viable encontrar este tipo de evidencias si se hace una excavación arqueológica, pero en la 43A, en medio de la ciudad, por donde todos los días caminábamos, por donde iban las rutas de buses, por donde estaban todas las casas construidas, locales comerciales, sí, por fortuna se logró conservar parte de estas evidencias y pues nos están hoy permitiendo hablar de una magnitud de hallazgos de este nivel. Ya para finalizar, estas son las vasijas. Todas las imágenes que ustedes vieron anteriormente, pues se dieron cuenta que todas las piezas están fragmentadas prácticamente, después de un proceso de restauración que busca precisamente poder resaltar esos valores estéticos, funcionales, de la forma, el tamaño, la decoración de estas piezas para que haya un acercamiento más amigable. Pues créanme que a uno como arqueólogo le muestran una bolsa llena de tiesticos y uno es feliz con eso. Pues de hecho los 23.000 fragmentos fueron 3 años de estar ahí agachado, boleando palustre y excavando la tierra, y para nosotros eso es uno de los mayores placeres de hacer arqueología, pero uno entiende que a la hora de compartir esto con la comunidad, pues uno no los va a llevar al museo a que vean una vitrina llena de fragmentos. Hay que mostrar algo, dado que en este proyecto se dio la posibilidad de encontrar piezas completas, hay que restaurarlas y ponerlas en una condición que permita esa visibilidad más amable. Entonces, aquí ven uno de los enterramientos, esta fue el primer hallazgo, este es otro de los enterramientos. Cuando ven esas franjitas blancas es porque eso es una masilla que se usa especializada para unir los fragmentos y lograr que se consoliden y que la pieza se sostenga en casos donde están muy deterioradas. Esta estaba en mejores condiciones, entonces se conservó gran parte de la pieza. Aquí ven otra, esta es la del tubo de energía que le pasaba por un costado, el tubo azul que le pasaba por acá. Miren finalmente la forma y el tamaño de la pieza, es una pieza hermosísima. Esta es la pequeñita que estaba debajo del canal, que decíamos que una vez excavado el canal, pues debajo apareció esta vasija. Esta es la del enterramiento que les decía que es un enterramiento más elaborado, es esta es la forma final, esta sería la tapa y esta sería la vasija. Esta es una pieza muy particular, dentro de ella había restos humanos de un infante, más o menos de 8 a 11 años, y digo muy particular porque la tapa, o la vasija que hacía las veces de tapa, pues es bastante grande, como cubría absolutamente la vasija urna, pero la vasija urna, miren la forma que tiene. En la literatura arqueológica se conoce como un mocasín, parece un zapatico de estilo mocasín. También hay referencias a que tiene la forma del cuerpo de un ave, también podría ser eso, una vasija que de alguna manera simula una forma zoomorfa. Sin embargo, lo que más llama la atención es que este tipo de piezas es muy escasa en el registro arqueológico. La mayoría de las que se tienen proceden de huaquería y pues bueno, vuelve y juega. Este proyecto está lleno de excepcionalidades a nivel arqueológico porque nos ha permitido conocer y acercarnos a unos elementos que hasta ahora habían sido muy escasos en el registro arqueológico de zonas urbanas. Piezas similares a estas se han hallado en proyectos en zonas rurales, pero en contextos urbanos ha sido muy complejo y eso es uno de los grandes plus de esta investigación. La vasija republicana que les decía que era un filtro, aquí pues ya antes de la restauración, aquí la pieza restaurada. Y bueno, algunas visitas de socialización que han hecho los funcionarios de la alcaldía, que han mostrado pues un gran interés en esta colección y en que la colección quede en Envigado. Eso es una de las tareas fundamentales en las que estamos ahora, y es que estos materiales no queden en Itagüí donde los tenemos actualmente, sino que queden en Envigado para el disfrute de todos los habitantes del Valle de la Burrá que quieran ir a verlos, pero es el municipio quien debe apersonarse de esto, y en esa tarea estamos efectivamente ahora con la nueva figura que tiene Envigado de Secretaría de Cultura y a través del Museo Arqueológico de Envigado. Entonces, ahí hay pues simplemente unas imágenes de estas visitas que se han hecho de parte de los funcionarios.
Básicamente esa es pues como la información que por el momento les queríamos compartir. No sé, Edgar, si procedemos entonces a abrir micrófono para preguntas. Sí, Juan Pablo, muchas gracias, excelente toda esta labor de investigación arqueológica y también de rescate, que realmente es así como nosotros podemos dar una mirada al pasado, ese pasado prehispánico que es difícil pues de coger. Sí, vamos a abrir el espacio por ahí unos 20 minutos, si estás de acuerdo, 15 para las preguntas del público, las pueden hacer de viva voz o mediante el chat que en este momento estamos habilitando. Vale, por el tiempo no tengo ningún problema. Bueno, Entonces, pues tengo disponibilidad para que respondamos todo lo que haya de preguntas. listo, muy bien. Por aquí nos dicen los del colectivo Túnel Verde que, que porque en el nuevo POT no se ha incluido este tipo de hallazgos. En el POT, Sí, bueno, no conozco la versión actual del POT, sé que se ha trabajado en ella. Eh, yo tengo entendido, por lo que he conversado precisamente con el concejal que nos acompaña, con Leonardo, y bueno, y he asistido a algunas sesiones del consejo y con algunos funcionarios que están hoy por acá, con Cristina, otra chica Yadira, que el POT sí contempla un capítulo de patrimonio en materia arqueológica. Lo que no me queda claro y creo que no está, y en eso entonces habría que hacer un rastreo juicioso y sobre todo pues invito a los ciudadanos de Itagüí a que lo hagan, es si está claro para los contextos urbanos, porque Esto, uno sabe que perdón, para el caso de la zona rural hay unas políticas, de hecho hay una zonificación arqueológica que hizo el profesor Gustavo Santos y el Dautero para la zona rural, pero para la zona urbana yo creería que eso no está claro en el POT de Envigado y de hecho pues digamos lamentablemente yo personalmente he visto varias obras de infraestructura en el contexto urbano de Envigado que no han tenido arqueología. yo Sí, adelante. quiero, perdón, yo quisiera pedir la palabra a Hilda Castaño del colectivo Túnel Verde. sí, Dale, Hilda. Muchas gracias y buenas noches. Primero que todo por la oportunidad al Centro de Historia, con quien tenemos a veces pues muy poco o ningún acercamiento. Creo que el Centro de Historia deberían de promoverlo más porque pues propiciar este tipo de charlas es lo que requiere la ciudadanía para no perder su patrimonio cultural e histórico. Muchas gracias en nombre de nuestro colectivo. Al profesional y a la entidad que hizo la investigación, quisiera como decirle, hay un micrófono prendido, se está oyendo música. Yo Eh, creo que es el mío, que estoy por aquí en un concierto tremendo, bueno, ya lo apago. gracias. Resulta que yo, no, desde la organización Ecumedales, no desde el colectivo Túnel Verde, conformamos un grupo especializado, y le digo especializado fue porque llamamos a académicos de distintas áreas para hacerle seguimiento al estudio de el plan de ordenamiento territorial y su reestructuración como revisión excepcional. Y preguntamos esto que estamos preguntando hoy, porque para cuando se dieron las discusiones del plan de ordenamiento que estuvimos en todas las sesiones y en todo el proceso completo, haciendo todos los seguimientos a ello, pues sabemos que hay la carencia justamente de lo que el docente, el profesor está diciendo y el investigador, y es los hallazgos arqueológicos y no garantizar en la zona urbana este tipo de elementos que se encuentren históricos o prehistóricos, y por ejemplo, nos sucedió algo similar en el Alto de las Flores, ¿no? En la zona 7. Y resulta pues muy bueno que aquí esté un concejal porque ese plan de ordenamiento tiene que ser revisado en su carácter general. Ellos dijeron que excepcionalmente, pero nosotros tenemos una rigurosidad dentro de lo que se hizo de seguimiento que no estuvo bien hecho el tema del plan de ordenamiento, pero ese no es el punto. Pero sí decir que quedó el gran vacío, profesor, y no está. Entonces, ¿qué va a pasar con el siguiente, digamos, pues yo digo que si hay un acueducto y si ustedes encontraron un acueducto, y uno sin conocer de arqueología, aquí vamos a hacer pues como muy, qué pena decirlo atrevidos, no vamos a ser atrevidos, decirles, un acueducto no corre solamente una cuadra, hablemos en distancia, con lo que usted refiere de las muestras
fotográficas que hicieron con el dron. Un acueducto tiene que avanzar y correr, luego, ¿cuánto más habrá hacia adelante? Pero también hacia atrás. Yo pude ver en el tramo 1, lastimosamente Metroplus ha fallado en muchas cosas dentro de la obra y somos muy críticos porque yo sí he hecho seguimiento de toda la obra. Y en el encuentro de la quebrada de la Heliodora, la seca, parte de la sucia a la altura de, del encuentro de La Paz, ¿sí? De las partidas de La Paz, donde está la 43 también, allí hay un pequeño puente en barro, en ladrillo cocido y muy antiguo. Yo pude verlo y tuve fotografías antes de que lo volvieran a tapar. Les tocó destaparlo, básicamente fue por una inundación que en medio de la obra propició la quebrada de la Heliodora. Pero es lamentable que se pierda la historia, que no tenga garantizado Envigado. Dentro de sus mecanismos e instrumentos, como es el plan de ordenamiento, aquí queda para el CIPA. Mi pregunta también era directamente al CIPA. ¿Qué recomendaciones harán, hicieron ustedes? Porque yo veo fotos ahí de personajes que estuvieron viendo como la riqueza de todo lo hallado y los vestigios. Y bueno, entonces, ¿dónde están quienes se preocupan por la historia? ¿Haciendo qué tipo de documento? ¿Qué tipo de informe? ¿Qué tipo de lobby a nivel del Consejo? Que tiene que estar preocupado también por estos asuntos, ¿cierto? No perder la historia de Envigado. ¿Y qué le van a presentar para que no se quede una investigación más tan importante y tan especial, pues guardada en una gaveta? Esa es la pregunta del cuestionamiento del colectivo. Muchas gracias por la oportunidad de la palabra. Muy bien, doña Hilda, muchas gracias. Pues hay cosas que nosotros en el Centro de Historia, y es bueno que lo haya mencionado, nosotros siempre estamos dispuestos a mantener contacto con las diversas organizaciones que están en el municipio. Eh, yo creo que a ustedes les ha faltado también que nos busquen y nosotros buscarlos, aunque sus intereses son diferentes en cuanto al medio ambiente. Pero yo creo que también es muy bueno y oportuno hablar de esos temas de ciudad, porque es que mientras los ciudadanos se concentran en un punto, que en el caso de ustedes, Túnel Verde, suceden alrededor muchas otras cosas que requieren más la participación de la gente frente a las discusiones muy importantes que se dan en el Consejo. En este caso, por ejemplo, hay una red de patrimonio y se está elaborando un plan de patrimonio donde los ciudadanos también tienen que tener esa iniciativa de pertenecer y de dar ideas y participar e integrar esos comités. Incluso el Consejo Municipal de Cultura tiene una mesa de patrimonio y es donde los invitamos a ustedes, los del Túnel Verde, también a que estén presentes para que con sus ideas y sus iniciativas puedan incidir realmente en los cambios que se merecen la protección del patrimonio. No sé si alguien más. Nosotros también para que, antes de que Juan Pablo, eh, también publicamos un boletín. Nosotros tenemos una revista que se llama Boletín Histórico, donde hemos publicado las diferentes historias de patrimonio, de lugares que ya están declarados y que tratamos que se difundan, y tenemos también nuestra propia página web también allí donde hacemos un trabajo de divulgación y conocimiento. Pero también no hay que esperar, como dice, que Mahoma vaya a la montaña, sino que la montaña vaya a Mahoma, porque ya de alguna manera también debemos salir de esa inercia, de esa apatía que muchas veces encontramos en la mayoría de la gente que no busca la información, no pertenece a las corporaciones o entidades, y entonces es muy fácil desde el punto de vista de afuera pues lanzar juicios que a veces no son acordes con la situación. Juan Pablo va a hablar, por favor, y después damos la palabra a Veeduría Parque Ecológico. Gracias. Sí, Edgar, para responder un poco también a la pregunta de la compañera, y es lo siguiente. Nosotros desde CIPA, que somos pues la entidad encargada de la investigación, podemos dar total fe de que el área de cultura del municipio y de alguna manera también la Secretaría de Planeación han mostrado total interés por los hallazgos y por la conservación de los mismos en el territorio, en este caso en el museo. No fue posible, como les decía con la administración anterior, no fue posible concertar que las acequias no las tuviéramos que enterrar, o por lo menos no todas, porque es bastante irónico gastarse una plata desenterrando algo para después gastarse otra enterrándolo.
pero bueno, también hubo muchos problemas de tipo administrativo en el momento que no lo posibilitaron y por eso se tomó la decisión de un enterramiento controlado que permite sacar en algún momento 2 o 3 de esas acequias y ponerles realmente una vida y una divulgación que sea válida para la comunidad. Eso por ese lado. Por el lado de las recomendaciones, nosotros tenemos que entregar un documento, pues aparte del informe científico, un documento que tiene unas recomendaciones efectivamente frente al área de influencia de los hallazgos, porque esto que vimos hoy solamente sobre la 43, efectivamente está en varias manzanas a la redonda de la 43 y seguramente está en varias manzanas un poco más allá. Entonces ahí una de las recomendaciones fundamentales para el municipio ha sido precisamente incluir en sus instrumentos de planeación mecanismos que permitan el monitoreo y el seguimiento a todas las obras de infraestructura públicas y privadas desde funcionarios de la misma alcaldía. En este caso, la alcaldía de Envigado tiene un historiador que es Carlos Gaviria, que conoce un poco de arqueología y puede acompañar algunos de estos procesos. Está Isabel, que es la directora del museo, que nos acompaña aquí en esta reunión, que es antropóloga. Está otra compañera, Yadira. Bueno, hay varios profesionales que podrían de alguna manera hacer esos acompañamientos o seguimientos de control preventivo, distintos a lo que son investigaciones que deben financiar las obras como tal, porque las obras de infraestructura, ciertas obras deben financiar la investigación y poner específicamente un arqueólogo, pero como hay muchas que no cumplen ese requisito porque, digamos, no alcanzan a tener por ley la obligación de hacerlo, pero el municipio sí lo puede legislar de manera interna. Incluso el concejal Leonardo ha estado preguntándonos bastante por un borrador de proyecto de acuerdo que podamos entregar para presentarlo en el consejo, donde se legisle un poco frente a este tema, porque la realidad es, como está hoy el POT e incluso como está el documento que se está redactando de patrimonio, el que menciona Edgar, el patrimonio arqueológico en los contextos urbanos está desprotegido. O sea, no se están tomando medidas desde la administración municipal para proteger el patrimonio que pueda estar en estos contextos urbanos, que es muchísimo. O sea, es demasiado. Básicamente, y esto se lo digo muy a nivel ya personal, yo también soy envigadeño, yo soy nacido en Envigado y toda mi familia es de Envigado, pues ahora vivo en Itagüí, pero me siento tan envigadeño como muchos de ustedes. Yo camino mucho por Envigado, por cosas laborales, por cosas familiares y personales, y todo hueco que yo veo que están haciendo, yo me acerco y tomo fotos, los DPM cambiando una red, la alcaldía haciendo esto, la alcaldía haciendo aquello, y créanme, no ha habido una sola foto de esas excavaciones donde yo no haya visto esos suelos sepultados que seguramente tienen hallazgos, pero como son obras que no necesitan arqueología por ley, o sea, no cumplen el formato de obra para tener arqueología por ley, están supeditadas más a una voluntad política y a una voluntad de querer recuperar el patrimonio, y eso es una tarea indiscutiblemente del honorable consejo para que mediante una norma haga que la alcaldía vele por estos vestigios y por estas infraestructuras. Cierro por ahí el comentario y escuchemos otra pregunta. Vamos a agilizar aquí un poco. Vamos en el orden de la palabra. Pidió la veeduría Parque Ecológico, después sigue el concejal Leo Alzate, después Alfredo Vanegas y Wilfer Vanegas. Vamos en ese orden de participación. Tratemos de ser breves y de ser más contributivos en esa medida para poder escuchar mejor. ¿Listo? Veeduría Parque Ecológico. Gracias, buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, pues les quiero aclarar que la veeduría Parque Ecológico no es la que está participando, como ya lo dije en el chat, sino que participo a nivel de ciudadana como Selma Trujillo Villegas. Mis preguntas tienen que ver con lo siguiente. Si el corredor de la 43A ya la ciudadanía le ha reconocido un valor patrimonial, histórico, cultural, ambiental y paisajístico, este tipo de hallazgos tan importantes de las acequias, de los enterramientos, ¿cómo se pueden articular con ese valor patrimonial del corredor, de manera que simplemente
las acequias no queden semienterradas y los enterramientos no queden depositados en un museo por allá que no tenga que ver con este corredor. ¿Qué tipo de recomendaciones o propuestas tienen ustedes? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, teniendo en cuenta... Si quieres, respondamos esa de una vez para que no se me vaya perdiendo la paloma a mí. Vale, entonces, muy simple, mira. Recuerden, al inicio de la presentación les mostré algo que ya está aprobado por la alcaldía para hacer en Casa Ángel. Esa es una de las estrategias. Los hallazgos en Casa Ángel pues van a quedar como una especie de museo al aire libre o museo in situ. Frente a las acequias, a lo largo del corredor, obviamente pues lo que esté dentro del cajeo de vía o lo que ya hoy tenemos como vía, no se puede exhibir en el sitio porque, claro, no habría por dónde circular la parte vehicular. Pero muchos de los hallazgos quedaron en lo que hoy es andén. Y para ponerles un ejemplo y hacerles a la vez una invitación, en el municipio de La Estrella, justamente, solo hace 2 meses, inauguramos conjuntamente con la alcaldía 3 urnas a nivel del piso, como las que hay en Medellín frente a la iglesia del Banco de la República, donde se ven y se exhiben in situ los hallazgos relacionados con estas acequias. Eso se puede hacer en Envigado. Es una propuesta que, vuelvo, insisto, hay que moverla desde la ciudadanía con el apoyo del consejo, pero eso se puede hacer porque están marcados dónde están las acequias que aún son visibles en el corredor, pero que hoy quedaron debajo de zonas de andenes. Y los hallazgos de tipo prehispánico, que son los enterramientos, eso sí, definitivamente, por temas técnicos y científicos, deben ir a museo. No se pueden exhibir in situ, así hayan quedado en un andén, porque el nivel de conservación que requieren no permitiría que estuvieran en ese punto. Ahora sí, podemos ir a la otra. Muchas gracias, y muy interesante la alternativa de poder visualizar en andenes o, digamos, en parte de la sección de la 43 estos hallazgos que refuerzan el valor patrimonial de la carrera 43A. La otra pregunta tiene que ver con, en este momento, en el tramo 2A, 2B que se está interviniendo, y en el posible tramo, pues 2C, ¿cuál es la propuesta de trabajo arqueológico? ¿Qué costo tiene? ¿Qué tiempo tiene? Si hay proyecto o no. Y por último, ese tipo de excavaciones, como este corredor también tiene un valor ambiental por ser un corredor verde, cómo estas excavaciones protegen las raíces de los individuos arbóreos del corredor verde. Gracias. Perdón, una intervención. Se le pide pues que sea una o máximo 2 preguntas. No incluyamos dentro de la misma pregunta 3 y 4 y 5, porque entonces se nos extiende mucho. ¿Listo? Después de la participante de la veeduría sigue el concejal Levalzate, después don Alfredo Vanegas y Wilfer Vanegas, para que también tengamos oportunidad para que esta gente participe. Gracias. Vale. Igual, Edgar, no hay problema pues con las preguntas, no hay lío, pero sí, vamos a tratar de ser puntuales todos. Muy bien. Bueno, frente al corredor 2B, que se está ejecutando en este momento, hay una noticia buena, que nosotros somos el equipo de arqueología del corredor 2B también. O sea, es Corporación CIPA y yo, como profesional en arqueología, soy el encargado de todo el componente arqueológico de ese corredor. Por ahí respondo una. La otra, no se hace excavaciones arqueológicas asociadas a individuos arbóreos a menos que estos estén ya programados para tala o para trasplante, y se hace después de ello. O sea, si hay un elemento arqueológico debajo de un árbol y el elemento arqueológico no va a ser intervenido por las obras, pues por ende el árbol tampoco, ahí se quedará. No hay necesidad de decir que hay que tumbar un árbol para sacar la vasija arqueológica que hay debajo, pues si la obra no va a afectar ninguno de los dos componentes. Sin embargo, se han presentado casos, no precisamente en esta obra, donde hay elementos de raíces asociadas a los hallazgos y se evalúa cómo se puede excavar sin intervenir las raíces, y se ha logrado pues
básicamente, sobre todo porque los hallazgos arqueológicos, ya ustedes vieron, pues tienden a ser objetos de pequeño tamaño, de pequeño formato, entonces generalmente no es tan complejo excavarlos. Y frente al tema de cómo se articula, básicamente la legislación en patrimonio arqueológico no tiene ningún tipo de restricción relacionada con las obras de infraestructura. Me explico. Lo que pide la legislación es que se haga la excavación, pero no impide que si hay un hallazgo no se pueda desarrollar la actividad. Entonces, esta relación entre los valores históricos, paisajísticos del corredor versus los hallazgos arqueológicos, digamos que están relacionados, claro, totalmente, toda la vida. Y por eso hay que hacer la investigación y por eso hay que hacer un montaje en el museo que cuente ambas cosas, pero la normatividad que rige la arqueología no frena o no riñe lo uno con lo otro, sino que simplemente pide que se haga el rescate de los elementos arqueológicos antes de que se pueda desarrollar. Otra de las preguntas que estaba ahí implícita es lo de cuánto vale. Eso depende de muchas cosas, depende de si hay hallazgos, si no hay hallazgos, cada cuánto se presenten. Por lo general, el proceso de arqueología, tanto en el 2A como en el 2B, contempla el arqueólogo director, un arqueólogo de campo y un trabajador por periodos mensuales. Eso no alcanza a costar más de 8 millones de pesos al mes, porque son básicamente salarios. Cuando ya se presentan hallazgos, dependiendo del tipo de hallazgo, obviamente pues va a tener unos costos diferentes. Desafortunadamente en este momento el tramo 2B tiene las excavaciones frenadas porque se está organizando en este momento todo el tema contractual de arqueología entre Metroplus y AIA. Nosotros somos los arqueólogos del proyecto, pero aún no estamos en el proyecto. Eso es básicamente la respuesta. Debemos entrar una vez ellos hagan resuelvan pues esos temas administrativos y lo que se ha excavado hasta el momento, porque sí se han hecho excavaciones, tuvo el acompañamiento nuestro y de hecho ya hubo hallazgos. Ya se presentaron hallazgos de acequias, una acequia en particular y cerca de 300 fragmentos de materiales arqueológicos que están perfectamente custodiados en nuestras manos. Y se detuvo hasta donde se logró avanzar con los procesos contractuales que había en el momento de esas excavaciones. Muchas gracias. Bien, Vale. sigue el concejal Leo Alzate, después don Alfredo y Wilfer Vanegas. Gracias. Muy buenas noches, gracias Edgar por el uso de la palabra. Nuevamente saludar a Juan Pablo y me alegra mucho que este espacio se esté dando en esta noche. Yo insisto que este tipo de espacios tienen que ser replicados para que la ciudadanía se apropie mucho más en lo que podemos llamar como la apropiación social del conocimiento. Y de entrada proponer al Centro de Historia y al CIPA un evento conjunto con la Comisión de Patrimonio del Consejo para que hagamos mucho más extensivo este evento a la comunidad. Incluso propongo que se haga en el recinto para que invitemos a muchas más personalidades y podamos darle mucha mayor difusión, porque creo que lo que hoy nos ha expuesto Juan Pablo, pues merece la pena de que los envigadeños lo conozcan, porque realmente habla del valor histórico de lo que significa este territorio. Como pregunta concreta para Juan Pablo es, después de este informe, ¿qué sigue? ¿Se va a hacer entrega a Envigado? ¿Envigado tendrá que mostrar la voluntad o el interés por esos hallazgos? Sería importante que me aclararas ahí para mirar también cómo procedo desde el Honorable Consejo y también para insistirle a la Dirección de Cultura que debemos entonces estar atentos a lo que viene después de esta investigación tan interesante. Muchas gracias. Vale, Leo, muchas gracias. Bueno, miren, la respuesta aceptada la invitación, por lo menos de parte de CIPA, y estoy seguro que Edgar y el Centro de Historia también la aceptarán. Sí, también estamos de acuerdo en participar. Incluso ya con Leo estamos participando en un proyecto sobre patrimonio de la Quebrada Yurá y sabe también Juan Pablo que nosotros estamos dispuestos a compartirnos. Perfecto, excelente, maravilloso. Bueno, entonces, la respuesta puntual a lo... Bien pueda, Juan Pablo. La respuesta puntual a lo que pregunta el concejal Leonardo, Leo Alzate, perdón. A ver, siempre me gano, hay un micrófono, qué pena, abierto. Ya, gracias. Yo casi siempre me gano un jalón de orejas de parte de Metroplus cada que doy la respuesta que les voy a dar,
pero créanme que lo hago con todo el cariño del mundo y por eso sigo dando la misma, porque las cosas hay que decirlas como son. Y es lo siguiente, a mí me preocupa profundamente estos materiales. Primero por el volumen, segundo por la calidad de los materiales, porque es que vuelvo, insisto, esto no es de todos los días. No podemos revisar todas las obras de infraestructura que hay en el Valle de la Aburrá y una que otra tiene hallazgos medianamente similares, pero ninguna alcanza a tener el nivel de hallazgos que esta tiene, hablando de cantidad, tipo y valor científico de los materiales. Y vuelvo, insisto, y los compañeros del museo, Cristina, que aquí está con nosotros, y de la Secretaría de Cultura, han tenido toda la voluntad del mundo, pero ellos no son los que toman las decisiones. Ese es el comentario por el que casi siempre me regañan, pero fundamentalmente yo no le veo al municipio de Envigado el interés profundo que debería tener. Y digo que no lo veo es porque hasta el momento, desafortunadamente, el museo solo dispone, el museo pues actual y que está coordinado por Cristina, que está aquí en la reunión, solo dispone de 9 millones de pesos, incluido impuestos, o sea, realmente dispone de 7, porque 2 millones son impuestos, para hacer algo a nivel divulgativo. Y yo le soy muy honesto, con 7 millones de pesos uno hace una vitrina, pone 2 vasijas y se echa un discurso de media hora en una inauguración, si es que se le puede llamar inauguración a una vitrina. Entonces eso me da a entender a mí que básicamente la colección va para la bodega mientras el museo se reorganiza porque también están en un trabajo de espacios y pues bueno, eso me preocupa un poco. Yo no soy funcionario público de la alcaldía, yo no me puedo meter en esos temas. Entiendo que si el museo se va a reorganizar en otro espacio, pues es complejo pensar en hacer una inversión en una exposición si después la va a desmontar, pero es que las exposiciones, las museografías, tienen esa connotación precisamente, son móviles. O sea, yo puedo montar una exposición hoy con los hallazgos de Metroplus y si en 6 meses o en un año hay que moverla, se mueve, eso no tiene problema. Pero lo digo es porque en la función pública es muy difícil que algo después de que esté en bodega, guardado, realmente tenga los ojos encima. Esa tarea le va a quedar a Cristina, que como profesional, como antropóloga es muy pilosa, pues, y ella es insistente en que el museo necesita tener más vida, en que el museo necesita mostrarse más a la comunidad, pero les manifiesto, mi preocupación hoy es que yo voy a entregar los materiales empacados, básicamente, porque hay recursos con que hacer una vitrina y pues eso no es lo que los hallazgos merecen realmente, pero ya se me sale a mí de las manos. Básicamente, Leo, esa es como la respuesta y pues bueno, eso es un trabajo también para usted como concejal y para la Comisión de Patrimonio. Hombre, miremos otras opciones, así el museo no se vaya a quedar en el lugar en donde está en este momento, eso no significa que no se pueda hacer una buena exposición. Adelante. Perfecto, gracias Juan Pablo. Muy bien, entonces continuamos con la intervención de Alfredo Vanegas y después Wilfer Vanegas. Gracias, después Camila García, que está relacionada también con lo mismo. No, Juan Pablo, aquí no hay mucho que preguntar, sino mucho que admirar. Tu exposición ha sido de un gran alto, de un altísimo nivel. Es sorprendente lo que CIPA está haciendo y que no, la única falla es que la comunidad no lo conozca como debe ser, pero no hay preguntas, sino felicitaciones, Juan Pablo. Muchas gracias, muy Bien, amable, don Alfredo. Don Alfredo, pues no sé si lo conocen varios de acá, don Alfredo Vanegas pertenece a las familias que ha hecho mucha contribución al desarrollo de la ciudad, incluso él ha sido presidente de la Cámara de Comercio y en este momento es miembro también del Centro de Historia, y como vimos al principio de la reunión, nos ha contribuido también mucho a la contextualización de la historia de varios barrios, incluso los mapas que vimos ahorita y planos de la urbanización San Marcos, que tiene que ver mucho en la 43A. Y de hecho, la investigación que hice el año antepasado, si no estoy mal cierto, Juan Pablo, sobre acequias y acueductos, van a retomarse mucho ahí. Es decir, parte de la fortaleza del patrimonio tiene que ver con la investigación y el conocimiento en historia. Es una invitación también a ver. Bueno, vamos con ¿quién es seguía? Wilfer Vanegas. Buenas noches, le agradezco Buenas mucho noches. por cederme la palabra, pues me uno a la intervención de Alfredo Vanegas, felicitar a Juan Pablo por tan brillante exposición y mi llamado es pues a que se haga un esfuerzo muy grande de parte de la administración
municipal. Me alegra mucho que esté aquí el concejal para que estas inquietudes sean llevadas al consejo. Yo creo que yo hago parte en este momento del Consejo de Cultura de Envigado, y pues y cuenten con todo mi apoyo y mi respaldo para que se den debates y que se den foros en que se pueda fortalecer mucho todo el trabajo patrimonial del municipio, porque me parece que es de vital importancia que el municipio pueda preservar y pueda tener un plan de acción patrimonial a largo plazo. O sea, no puede haber pañitos de agua tibia en cuestión presupuestal, y esto encarecidamente se lo solicito al concejal, que de la mano del equipo de arqueología, pues que se haga un presupuesto digno para trabajar. Eso no pueden ser de 10 o 20 millones, eso tiene que ser un presupuesto que tenga músculo financiero para que en realidad haya un trabajo que el municipio se merece y que los envigadeños nos merecemos. Me parece que la historia no puede ser borrada, y yo creo que es de la parte cultural que más hay que preservar en el municipio, es la parte arqueológica, porque como lo decía Juan Pablo ahora, las cosas es decir, se ha estado a punto de borrar años y años de historia con una obra que no se tuvo la precaución de hacer un trabajo de campo previo, y eso es muy grave porque se pierde la historia del municipio. Y por otro lado, me parece que es importante también a través de la administración, ya esto no es para pedir plata ni mucho menos, sino para que haya una educación y una divulgación a través de la comunicación, es decir, de generar una sensibilidad primero en los gobernantes, ¿cierto? De la importancia que tiene esto, porque en la medida en que haya una sensibilización del tema, pues habrá una inquietud y habrá mayor participación presupuestal. Y la pregunta para Juan Pablo muy puntual es si se ha trabajado con algún otro equipo de arqueología fuera del municipio y si se ha solicitado ayuda internacional para estos trabajos. Y muchas gracias y buenas noches. Vale, muchas gracias, Wilfer. Qué bueno que les haya gustado pues la ponencia. Miren, básicamente las respuestas a esas preguntas son un poco desalentadoras, pues, bueno, por un lado, Envigado tiene bastantes investigaciones de arqueología. Yo me atrevería a decir que más o menos unas 25 investigaciones se han hecho en Envigado, desde distintos equipos, no solamente desde CIPA. Nosotros somos 30 profesionales en arqueología en CIPA, y de esos 30, más o menos unos 8 hemos trabajado en Envigado. De esas 25 investigaciones, yo diría que unas 8 más o menos son de CIPA. La verdad no he hecho la cuenta. Las otras son de otros profesionales, que efectivamente son muy valiosas todas esas investigaciones. El dato desafortunado que lo presenté hace, yo no sé si Leo se acuerda, creo que fue hace un año y medio más o menos, lo presenté en una sesión del consejo que me invitaron, pero yo sé que hasta el día de hoy pues no ha pasado nada con ese dato, y lo digo porque yo mismo lo he averiguado. Yo les presenté una información donde aproximadamente el 70% de las obras de infraestructura que hay en Envigado hoy, públicas y privadas, no está haciendo arqueología. Y pues eso básicamente, para el que le gusten las cifras, eso es lo mismo que decir que el 70% de los hallazgos se están echando a una volqueta. La compañera que mencionaba ahora lo del puente en el tramo 1, que es el tramo que conecta Envigado con Sabaneta, que efectivamente no tuvo arqueología. Para esa época Metroplus no tuvo pues esa precaución de incluir el estudio arqueológico dentro de sus proyectos, ni ese ni el tramo 3 de Itagüí. Yo le agradecería que si me manda esas fotos y me contextualiza de dónde es, porque eso es fundamental y eso se puede conversar. Claro, eso se puede, yo voy a poner ahí en el chat mi correo electrónico. Eso se puede conversar para que en determinado momento, aprovechando alguna obra en particular o la compensación urbanística de otra obra, evaluemos la posibilidad conjuntamente con el honorable consejo y con el municipio de destapar ese puente. Les cuento que ahora pues no les puedo dar detalles, pero un municipio del sur del Valle de la Aburrá precisamente va a desarrollar una obra importante, y ya sabemos que debajo de la vía
de esa obra hay 3 puentes del periodo republicano construidos en adobe macizo. Y ni siquiera ha empezado la obra, apenas están estudios previos, ni siquiera está contratado el equipo de arqueología para excavar y ya la decisión tomada es los 3 puentes se van a recuperar. Entonces, eso es un tema de voluntad política y de verle el valor positivo al patrimonio. ¿Para qué se van a destapar? Para que sean referentes culturales y turísticos del municipio. Eso atrae, eso llama la atención, eso se vende y eso es parte de la memoria del territorio que hay que recuperar. Listo, Edgar. Muy bien, también quería complementar algo que el Centro de Historia ha realizado y fue su contribución a la idea fundamental de que Envigado nació el Carriel, que es uno de los importantes valores patrimoniales que tenemos y en el 2017 se sacó un libro que se llama El origen del Carriel en Envigado. También como para los proyectos colectivos que hay aquí, grupos, es que hay que participar más en la elaboración de las mesas de plan de desarrollo. El Centro de Historia participó en varias de esas reuniones allá en la Débora Arango y ahí que en el plan actual que hay en la alcaldía de Braulio Espinosa, pues se hayan incluido varios aspectos de patrimonio, incluido la investigación en historia de nuevos bienes de interés cultural y en este caso, como por ejemplo, la historia de barrio con la recuperación de memoria colectiva. Bueno, ¿quién sigue en la palabra? Camila García. Hola, muy buenas noches para todos. Yo soy Camila. Actualmente soy estudiante de antropología de la Universidad de Antioquia y residente pues también del municipio de Envigado. Me interesó mucho la charla y quería hacer varias preguntas. La primera era referida precisamente con ese proceso Que sean dos, por favor, Camila, para que tengamos oportunidad que otros están pidiendo también. Sí, gracias. En ese proceso de transición del material que hace la corporación al museo, en este proceso de esa transición, desde tu punto de vista como profesional, ¿cuál es el equipo técnico que debería tener y la logística que debería tener el municipio para poder recibir, almacenar y disponer museográficamente todo el material? Como teniendo en cuenta que en este momento mencionabas que solamente está la antropóloga Diana y quizá otros 2 ayudantes que habías mencionado, quería saber, bueno, que como que desde tu punto de vista, desde la corporación como profesional, ¿cuál sería esa disposición profesional que debería tener el municipio? Uno. Y la segunda pregunta, entonces, reducida, no es una pregunta, sino es más bien una invitación, es a que también se acerquen a las facultades y sobre todo al Departamento de Antropología de la Universidad. De hecho, en este momento con el profesor Santiago vamos a iniciar un trabajo con las piezas arqueológicas que ya tiene el municipio de Envigado en el museo, y como no descartar también esa posibilidad de abrirle las puertas al Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, a que se acerque, sobre todo a sus estudiantes, a que se acerquen a estos escenarios para que de una u otra forma se cree también esa red de conocimiento y se pueda hacer divulgación del material que hay ahí, pero definitivamente debe haber una voluntad política. Y en ese sentido, entonces, mi tercera pregunta sería, ¿cuál es el acompañamiento que hace la corporación del CIPAD después de entregar el material? ¿Termina con un informe o hay un acompañamiento posterior? Eso sería todo, Juan Pablo, muchas gracias, espero estés muy bien. Vale, perfecto. Camila, bienvenida al maravilloso mundo de la antropología. Qué rico encontrar un estudiante por acá. Mira, varias cosas. La primera, importante saber que el Departamento de Antropología ya no, bueno, el departamento no recibe material arqueológico, es el museo el que recibe, pero el Museo de la Universidad de Antioquia ya no recibe material arqueológico. Ya no tiene capacidad. Es la colección más grande del país, tanto en colección de referencia como en piezas completas, y está al tope. Segundo, solo recurrimos o los investigadores solo recurrimos a la universidad cuando en los municipios no hay la posibilidad y no es este el caso porque pues, Envigado tiene todas las condiciones para recibir el material. Tercero, contarles que el profesor Santiago trabaja con nosotros en CIPA, es nuestro restaurador de cabecera, es la persona que restaura las piezas junto con otra persona pues, que también que se llama Laura Corso. Entonces, claro, él está al tanto de todos los pormenores relacionados con esta colección en particular. Tercero, que el Museo Arqueológico de Envigado, el MAE, que Cristina ahorita también va a hablar,
ya tiene una colección enorme. En este momento pues tiene enorme para el espacio que tiene. La colección no es pues mucha, pero es bastante grande para el espacio que ya tiene, y eso de entrada pues obviamente genera dificultades. Lo cuarto, la colección que SIPA va a entregar de MetroPlus es solamente de ese proyecto, pero a la alcaldía le hemos dicho, por ejemplo, y al consejo, que SIPA tiene colecciones de otros proyectos de Envigado, que algunas alcanzan a ser tan grandes como la de MetroPlus, o cercano a ese volumen y a ese formato y a esa calidad. O sea que técnicamente el municipio de Envigado tiene que replantearse totalmente desde cero el tema del museo, porque solamente con la colección que tiene el museo hoy y lo que tiene SIPA de 8 investigaciones, tendría que construir otro museo solo para recibir ese material, pues un espacio diferente al que tiene hoy. Y si a eso le sumamos lo que les decía ahora, que cerca de 8 o 10 arqueólogos han hecho investigaciones en Envigado y tienen materiales de Envigado y están a la espera de poderlos entregar, en algunos casos ya varios lo han logrado hacer, ya Cristina les ha recibido algunos, pues entonces seguimos sumándole la necesidad a que el espacio sea generoso y de las condiciones adecuadas, distinto a lo que hay hoy. Ya para terminar las preguntas de Camila, SIPA entrega, en este caso, porque el proyecto lo permite, hay los recursos suficientes dispuestos por la alcaldía a través de MetroPlus, y eso es una cosa que hay que reconocer, es una gran ventaja, que eso ha sido muy bien planeado y muy bien atendido desde las entidades. SIPA entrega el material totalmente enguacalado en condiciones de almacenamiento. Mejor dicho, el municipio debe disponer del lugar para ponerlo. Entonces, desde los carros de almacenamiento diseñados específicamente para la colección, para el almacenamiento de canastas con la colección de referencia, o sea, con los fragmentos, hasta los guacales individuales para cada uno de los enterramientos, y todo en un mobiliario nuevo y con sistema de rodamiento. Eso facilita enormemente la posibilidad de almacenar y de transportar, pero lleva a lo que les decía ahora, eso implica que todo se va a entregar en guacalado. Entonces hay que trabajarle al tema de ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a divulgar para que no se quede ahí en guacalado? Creo que respondí, Camila, todas las preguntas. Muy bien, Juan Pablo. Isabel Cristina, Isabel Cristina qué pena. Zapata, dale. Se me quedó una, pues recordé que se me quedó una. El acompañamiento de SIPA en lo que tiene que ver con temas contractuales llega hasta entregar la colección y el informe final una vez este sea aprobado por el ICANN. El alcance contractual. Pero bien lo sabe el municipio de Envigado, y de eso puede dar fe no solo el concejal Leo, sino Cristina, la directora del museo, y otros funcionarios, que SIPA como ONG, como entidad sin ánimo de lucro, ha sido un aliado incondicional del municipio. Hemos atendido conferencias, reuniones, visitas de campo, todo lo que han solicitado sin ningún costo o sin ninguna mediación, lo que implica que es sin ningún interés, en el sentido de que pues estamos prestos a acompañar y a asesorar. Otra cosa es que nos pongan pues a hacer algún trabajo, pues claro, tendrá que haber alguna remuneración, pero lo que son asesorías y acompañamiento técnico lo hemos hecho en los últimos 8 años y lo seguimos haciendo aún después de que entreguemos la colección sin ningún problema. Ahora sí, Edgar. Muy bien, bien. Sigue en intervención, creo que es finalmente la última, Isabel Cristina Zapata, que es la directora del Museo Arqueológico y también de la Oficina de Patrimonio del municipio. Sí, gracias Edgar. Buenas noches, compañeros. Evidentemente, todo el resultado de estas investigaciones que ha realizado el CIPAF en este proyecto de MetroPlus va a ser un insumo muy importante para dinamizar toda la museología y la museografía de la nueva sede del Museo Arqueológico de Envigado, porque pensando en esta recepción de esta gran cantidad de hallazgos que ya Juan Pablo nos expuso, en nuestro plan de desarrollo está un indicador que apunta a esa nueva sede. Y para tranquilidad de ustedes, nosotros tenemos un proyecto que precisamente apunta se llama así, Arqueología e Historia, el cual tiene 4 indicadores que apuntan directamente a temas de arqueología, como son la nueva sede para el museo, investigaciones arqueológicas que vamos a apuntarle a continuar con las investigaciones en el sitio La Morena, y
al actualizar ese estudio que ustedes hablaron ahora, que realizó el profesor Gustavo Santos y el Otero sobre los potenciales arqueológicos del municipio de Envigado, vamos a actualizar ese estudio y dentro de las obligaciones que vamos a tener, porque ese es otro tema que les voy a contar, es precisamente articular ese resultado de esa actualización de ese estudio al POT, que lo hablaban ahora también la compañera Hilda. Vamos a abordar también la difusión y la parte de divulgación del plan arqueológico que ya aprobó el ICANN en su momento, del sitio La Morena, todo esto de la mano del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, que va a estar obviamente vinculado el profesor ya jubilado Santiago Aristizábal en el tema de museo, también de la mano con CIPAF, porque eso sí fue una de las recomendaciones por mi parte para ellos, de que teníamos que trabajar eso de la mano de CIPAF obligatoriamente, porque ellos tienen este conocimiento, tienen esto que nos acaba de contar Juan Pablo, que es sin duda un insumo muy grande para esa nueva sede del museo que nos estamos pensando. Si bien Juan Pablo expuso que los recursos son limitados, ese proyecto, ese contrato con la Universidad de Antioquia va a ir a los 3 años que nos faltan de gobierno. Vamos a ir por etapas. En este primer año tenemos un recurso disponible, no solo para la nueva sede, sino que para los demás indicadores que les conté. Entonces eso va sumando y me imagino que también el concejal Leo está al tanto de esta queja que también por mi parte le he expresado, el poco recurso que destinaron para el indicador del museo, que Juan Pablo lo dijo ahora, pero que si nos colabora y de la mano y la voluntad política de nuestro alcalde para el año entrante podamos destinar un poco más de recursos, porque igual el contrato con la UDA va a ir a 3 años. Eso quería contarles, que estamos ahí para trabajar en pro del patrimonio. Ya el contrato está a punto de suscribirse, ya está toda la propuesta aprobada por nosotros, toda la documentación jurídica, y en ese camino vamos. Muchas gracias, Edgar, por la invitación y por generar este espacio. Y compañero Juan Pablo, por tu exposición. A ti, Isa. Edgar, ¿me permites, porfa, 2 cositas? Listo, dale, Pablo. Bueno, igual pues si alguien más tiene alguna pregunta, no hay problema. 2 cosas con lo que dice Isabel, muy importante y noticias pues muy alentadoras. Sigue habiendo solamente un riesgo, y es que por ahora lo que es patrimonio arqueológico en contextos urbanos está fuera pues del alcance de lo que Isabel nos cuenta, porque está más enfocado a La Morena y a retomar las investigaciones que venía haciendo el profesor Gustavo Santos, que eso es maravilloso pues que se retome eso. Sigue habiendo una faltante ahí con lo urbano, que ahí es donde, como bien lo dice Isabel, tanto municipio como museo y nosotros como investigadores y como envigadeños y habitantes del Valle de la Aburrá, necesitamos apoyarnos en el honorable consejo, indiscutiblemente, porque hay que de alguna manera regular que las actividades de excavación en el contexto urbano del municipio tengan un acompañamiento arqueológico. Así, ojo con lo que voy a decir, así la norma general no lo pida, pero el municipio sí lo puede regular, simple y llanamente por un acto de política pública, de interés en su patrimonio y en su memoria histórica. Así la norma no lo pida. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que quería era, si de pronto mientras alguien quiere hacer una pregunta, Edgar, permitirme aquí tomarme el atrevimiento. No hay más preguntas. Vale, entonces tomarme el atrevimiento de la ñapa. La ñapa es dos fotos nada más para ayudar a contextualizar un poco lo que les estaba diciendo. No es solamente la colección de MetroPlus, es lo de MetroPlus y es lo que ha salido en cantidad de proyectos, muchos de ellos en manos de CIPA, otros en manos de otros investigadores. Miren, por ejemplo, esta pieza. Esta pieza es un hallazgo en la Loma del Escobero, un hallazgo maravilloso, reciente en los últimos 3 años, en un proyecto urbanístico que pagó sus estudios arqueológicos, pero no esperaban pues que fuera a ver este tipo de hallazgos. Y esta pieza está en CIPA hace 3 años exhibida. Bien, aquí está custodiada, no pasa nada, pero Juan Pablo, hay que llegar. ¿No carga? Yo la estoy viendo en la pantalla de... Ah, vale.
Ok, entonces les decía, maravilloso, aquí está custodiada, no pasa nada con la pieza, pero hombre, esto en algún momento tiene que llegar a Envigado, a divulgarse desde Envigado. Y ya finalizo con esta otra, discúlpenme, no sé por qué no está pasando, ya, ahí sí cambió. Miren esta otra, también del mismo sitio del anterior, de Envigado, allá pues en ese proyecto urbanístico, aquí ven la vasija. Entonces, les decía que la ñapa, pues, como por ponerle algún término, es simplemente para ilustrarles que estamos ante un patrimonio arqueológico e histórico, que no son solamente piezas indígenas. Recuerden que todas las fotos que vimos hay elementos que vienen hasta mitad del siglo XX, o sea, hasta 1950 incluso, y eso es un acervo cultural que finalmente lo que resume es la historia de lo que ha sido el desarrollo del territorio hoy conocido como municipio de Envigado. Y eso es una historia que no solamente es para verla en una vitrina, esa es mi invitación final y con eso termino, Edgar. Esto no es solamente para verlo en una vitrina, o sea, tampoco ganamos nada si de aquí salimos convencidos de lo que hay que hacer es que el consejo presione a la alcaldía para que meta plata y hagamos una exposición bien bacana y listo. No, esto tiene que ir más allá, de aquí tiene que salir, de aquí, de los hallazgos que hay en el museo, en otras investigaciones, tienen que salir los elementos para una cátedra local del componente prehistórico, la cátedra para los chicos en los colegios, o sea, esto hay que ponerlo en voz de toda la comunidad. Gracias, Edgar. Gracias a ti, Juan Pablo. Un momento. Gracias a ti, Juan Pablo, por haber compartido con nosotros todos estos hallazgos. Aquí pues podríamos sacar conclusiones parciales. Yo creo que una de las primeras, y la pongo yo, es que sí, como lo ha dicho aquí el concejal Leo, hay muchos retos por delante, pero creo que Envigado puede, digamos, alzar un poco más la cabeza que los demás restos de municipios, porque realmente en los otros demás municipios no hay, y yo me atrevería, ¿cierto, Juan Pablo? Puede dar la razón, que haya museos de antropología y arqueología, y sobre todo con recursos y patrocinios a diferentes entidades. Mire lo que Isabel Cristina nos ha comentado, y en el plan de desarrollo está. Y hace poco también en el Consejo, y eso es lo que el último llamado mío es que debemos ser más activos, más pendientes, más participativos en todas las instancias. No ver las cosas desde la tribuna y lanzar críticas a diestra y siniestra, sino realmente participar en todos esos espacios, en el Consejo Municipal de Cultura, en la red de patrimonio, en el Centro de Historia, en el Consejo Municipal de Cultura, en todos esos tipos de entidades, porque entonces ahí es donde realmente el ciudadano debe salir adelante. Por aquí la compañera Ángela quiere participar. Te pido la palabra Finalmente antes de que cierres, por favor. para que vamos terminando. Listo, y terminamos con el colectivo verde, muy breve, por favor, porque yo siento que ya la gente estaba algo cansada. Gracias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ángela María Ríos y hago parte igualmente del sector de patrimonio, lo coordiné durante 2 años, por supuesto, como representante, con personas interesadas, activas por el tema. Siempre lo repito, o sea, le agradezco todos los aportes, el hecho de que ya se haya creado una comisión, pero igualmente mientras yo he estado ahí en el tema de patrimonio, pienso que arqueología va con historia y la historia nos alimenta, pero que también el tema del medio ambiente dentro de lo patrimonial es vital. Es que si no tenemos un aire puro, si las aguas están contaminadas, o sea, todo aquello que necesitamos proteger como patrimonio natural debe ser una de las grandes prioridades, o sea, arquitectura, arqueología con su historia y el tema ambiental, porque ese es el que realmente es vital. Muchas cosas irán a desaparecer, tumbarán edificios que consideremos patrimoniales, olvidaremos parte de la historia, parte de la cultura ya no se transformará, pero el tema ambiental para mí es uno de los más importantes. Muchas gracias por habernos abierto el espacio y dejo ya a la compañera Hilda para que haga su aporte. No, es el otro colectivo ecológico.
Colectivo Sí, Túnel. Sí, bueno, túnel verde, Hilda, es Hilda. Ujú. Gracias, sí, Ángela. Bueno, al compañero que da la palabra, no sé, pues un señor, ¿cierto? No sé. Yo le quiero dejar algo como claro. Cuando yo le hice la manifestación ahora de que debía visibilizarse más, no era en términos de crítica porque sentí como que le incomodó, es en términos de que debe de tener divulgación desde la administración todo tipo de entidades que se dedican a esto, que es una labor, creo yo, muy loable y que todos trabajamos desde los distintos sectores de manera desinteresada y por un voluntariado social. Que cuando le hablé de la experiencia del POTS, no fue el colectivo Túnel Verde, sino desde Comedales, que se montó un grupo de estudio que se llama así, Grupo de Estudio del Plan de Ordenamiento, POTS, para su seguimiento y evaluación. Y lo que hemos hecho. Por eso, pues lo que dijimos de que había que incorporarse y la libertad que tuvimos al expresar, porque estuvimos en todo el proceso. Ecomedales sí está en todas las discusiones. Usted puede también pues, observar si hay seguimientos de organizaciones de pronto incidentes en ciertos asuntos, a muchos procesos en la toma de decisiones, planes de desarrollo, plan estratégico, no solo metropolitano, sino de acá. Entonces, sí hemos estado en todas las discusiones. El colectivo sí se dedica más a un tema más ambiental y temas de ciudad más generales, no tan puntuales como el tema patrimonial, por ejemplo, que existen otros actores que nos han llegado a enriquecer. Entonces hay que como dividir los distintos tópicos y de los distintos sectores que le estoy hablando acá. Muchas gracias. Yo sí quiero darle el reconocimiento pues al profesor. Voy a buscarle las fotografías para referirle y entregárselas con todo cariño. Eso fue en el año 2006 o 2007. Y quiero, ojalá las encontremos para poderle entregar y que tenga la referencia. Al concejal, si no se ha ido, no sé si todavía esté. Acá viene el octubre, que es el mes que se discute el presupuesto desde las comunidades, y si hay que hacer la fuerza, la haríamos para acompañarlo en su propuesta, porque declarado Envigado Ciudad del Conocimiento, vamos a tener un reconocimiento el año entrante por parte de la UNESCO y que tengamos nuestros hallazgos y vestigios enterrados, en lugar de que tengamos una rescate patrimonial histórico frente a la arqueología, sí resulta muy contradictorio. Gracias. Excelente, muchas gracias. listo, muchas gracias por su participación. No hay más preguntas, hay comentarios en el chat. Listo. Les agradezco mucho su asistencia, la participación, principalmente pues a Juan Pablo con todo su aporte y su equipo de trabajo. Lástima que no nos vemos también. Eh, y bueno, sería la invitación para dentro de un mes nuevamente. Lo hacemos a través de las redes sociales y del WhatsApp para que también lo difundamos ante los demás. Les agradezco mucho su participación y que pasen una feliz noche. A todos, muchas gracias. Mismo, Feliz hasta noche. luego. Gracias, chao. Chao, feliz noche. Bueno. Feliz noche. Gracias, feliz noche a todos. Feliz noche para todos.